Buenas tardes a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a este primer webinar titulado Nutrición con propósito, celebrando los 25 años, organizado por el Comité Alumni Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso en el marco de los 25 años de nuestra carrera. Mi nombre es Tamara Sepúlveda Lavín, soy nutricionista egresada de la Universidad de Valparaíso y actual presidenta del Comité Alumni de Nutrición y Dietética UB. Hoy reflexionaremos sobre el futuro del nutricionista y la microbiota como nuevo órgano, dos áreas que nos invitan a ampliar nuestra mirada profesional y reconocer su impacto en la salud, la educación y la investigación. A modo de resumen, este webinar contará con dos exposiciones principales, seguidas de un espacio de preguntas y comentarios al final de cada una y las palabras de cierre. Pero antes de comenzar, queremos dar las palabras a la profesora Pamela Stay, jefa de carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, quien nos entregará unas palabras de bienvenida institucional. Gracias, Tamara. Oye, muchas gracias por estar conectados. Veo 30 conectados aquí, así que muy bien. Encuentro que es una excelente cantidad para esta primera junta de alumni. Yo también como alumni creo que es un tremendo orgullo que tengamos esta primera jornada justamente de esta instancia que es súper necesaria. Yo creo que todos tenemos un cariño muy importante por la universidad, así que ojalá podamos seguir formando parte de esto y que sea muy, muy buena y provechosa también esta instancia para reencontrarnos, ¿no? Ojalá que en la siguiente presencial. Súper, muchas gracias, profesora Pamela, por sus palabras y por estar aquí presente. Y sí, se nos viene próximamente un próximo webinar y la reunión del encuentro anual, segundo encuentro de organizado por el comité. Así que muchas gracias. Continuando entonces, nuestras invitadas de hoy son la nutricionista Nicola Aguilera con el tema de microbiota, reconocimiento como un nuevo órgano, su equilibrio y la influencia de los probióticos. Y la nutricionista Gabriela Lobos con el tema el futuro del nutricionista en la educación escolar. Agradecemos especialmente a nuestras expositoras invitadas, a la Escuela de Nutrición y Dietética, a los miembros del Comité Alumni y a todos y todas las colegas que hoy se suman, bueno, y a estudiantes, ¿cierto? Y directivos que hoy se suman desde nuestra universidad y otras instituciones de todo el país, incluso desde el extranjero. Nuestra primera invitada es la nutricionista Nicola Aguilera, magíster en nutrición clínica del adulto y docente universitaria y estudiante doctoral en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile. Su exposición se titula Microbiota, reconocimiento como un nuevo órgano, su equilibrio y la influencia de los probióticos, donde profundizará en cómo este complejo ecosistema influye en la salud integral y en la práctica clínica del nutricionista. Le damos la más cordial bienvenida a Nicola Aguilera y la dejamos con su presentación. Gracias, Tamara. Voy a eh, poner la presentación para que me avisen cuando ahí está. Sí, súper. Sí, Ya, se ve todo perfecto. ya, qué bueno. Sí, Cualquier los demás cosa también. me dicen nomás, probablemente no las vea, pero sí las escucho. Así que para que me vayan contando cómo van. Bueno, gracias Tamara por la presentación, gracias por la invitación también. Para mí es un honor estar acá en esta jornada como ex alumni también y obviamente que le tengo mucho cariño a la Universidad de Valparaíso. Para no, para ir acotándome en el tiempo, porque como le mencionaba Tamara, este es un tema que me gusta mucho, por lo tanto me puedo extender bastante, así que también le pedí que por favor me vaya probando también o avisando sobre el tiempo. Como lo menciona Tamara, microbiota es un tema que últimamente ha estado bien en boga y también lo quise plantear acá como un reconocimiento como un nuevo órgano por las funciones que cumple y que les voy a comentar a continuación en esta exposición. Espero que sea lo más útil posible y la voy a tratar de aterrizar de la mejor manera para que se logre entender para todos como la gran importancia que tiene y también acá ver cómo su equilibrio o la inexistencia de este puede influir en nuestra salud. También ver cómo los probióticos, ya sea de manera natural o ya sea como un medicamento, pueden favorecer a este concepto o este nuevo órgano que hace la microbiota.
Pero todo parte desde que uno se plantea muchas interrogantes con respecto a este nuevo concepto denominado microbiota, como qué es realmente, cuál es su función, será lo mismo que lo que llamábamos antiguamente como flora intestinal, es lo mismo prebiótico o probiótico, son conceptos que van directamente ligados a este concepto de microbiota, ¿cierto? Con la edad varía esta microbiota, un beso puede prevenir una carie y ustedes me dirán que tiene que ver eso con la presentación. Bueno, espero que al final de esta ustedes puedan darse cuenta que tiene mucho que ver la microbiota de si un beso realmente puede prevenir una carie o causarla. Ahí aquí un poco el esquema de cómo voy a hacer mi presentación. No se asusten porque son varios puntos, pero la verdad es que son bien acotados algunos. Dentro de los antecedentes, me gusta resaltar y creo que darle todo el mérito posible que tenga este ucraniano, que es Elit Metsnikov, que creo que fue muy pionero en darse cuenta de lo que hoy día se llama la microbiota, pero que él lo vio de otra manera. Y él enunció en su libro La prolongación de la vida en estudios optimistas en 1903, o sea, realmente un pionero de que muchas de las enfermedades comenzaban en el tracto digestivo. Y él lo definió de una manera muy simple y dijo como cuando las bacterias buenas son incapaces de controlar a las bacterias malas, empiezan a ocurrir las enfermedades. Y al día de hoy, y después de esta presentación nos vamos a dar cuenta que eso tiene mucho sentido, de cosas que a veces no relacionábamos y no nos dábamos cuenta o no le tomábamos el peso de que estos microorganismos que coexisten con nosotros tienen una gran influencia hasta en algo muy poco pensado que puede ser como hasta en un estado de ánimo. Entonces, como introducción y guiándome en esta misma idea, es que en la actualidad, si uno llega a googlear el término microbiota, se ha relacionado con muchas áreas, probablemente entre ellas, por ejemplo, cómo la microbiota podría influir en cuadros depresivos, cómo podría inducir incluso estos cuadros, cómo también podría ser lo que antes nosotros hablábamos como que algunas sensaciones o estados de ánimos, no solo del lado positivo, cuando uno decía que se enamoraba, podía tener como estas maripositas en la guata, en el fondo sí la microbiota va a tener una respuesta de lo que nosotros pensamos o cómo van a estar vinculados estos ejes. También lo vamos a ver y también relacionar con algunas patologías cómo podría estar vinculada esta microbiota. Y de hecho, ahora existe el Día de la Microbiota, que es el 27 de junio. De ahí radica que es un tema que ha tenido harta importancia en el último tiempo. Algo solo para documentar de que yo creo que ya hace un tiempo, y acá lo muestra este gráfico, de cómo podríamos decir del 2014 que parte este aumento exponencial de artículos científicos donde vemos que mencionan el tema microbiota y donde ha investigado bastante o han surgido nuevas ideas de sus funciones o cómo las relacionamos, lo que mencionaba anteriormente, que antes solo se definía como algunas bacterias que vivían con nosotros y tenían algunas funciones, pero nada más que eso. Entonces, claro, les he hablado mucho de microbiota, pero no he definido qué es, lo que les mencionaba anteriormente llamado flora intestinal. Pero la microbiota es más que solo bacterias, sino que son una serie de microorganismos, entre ellos hongos, virus, arqueas, levaduras, protozoos, que todos tienen alguna funcionalidad específica. De hecho, si nosotros nos vamos más a lo concreto, somos más microorganismos que células. De hecho, se dice que por cada 1,4 microorganismos que tenemos por célula, o sea, somos realmente más microorganismos, vuelvo a insistir, que células. Entonces, desde ahí es que toma importancia que nosotros tengamos que velar por el equilibrio de esta microbiota, en otras palabras, de estos microorganismos, y velar también por la diversidad de ellos. Vamos a ver que en la diversidad está mucho del funcionamiento óptimo de esta microbiota. Y es así como también Jeffrey Gordon impulsó el proyecto del microbioma humano de poder como descifrarlo y ver realmente más o menos cómo se componían esta microbiota en algunos porcentajes y es así como que se logra ver un poco la composición. Si bien la mayoría de la composición de la microbiota son bacterias, vuelvo a insistir, en general son microorganismos, no solo bacterias, sino que virus, arqueas, protozoos, levaduras, ¿ya? Pero si nos centramos dentro de las bacterias, los más mencionados son los firmicutes y los bacteroidetes. Los firmicutes casi con un 60% en su composición y los bacteroidetes más o menos sobre un 10%. Pero como les mencionaba anteriormente, las mayores investigaciones se sientan en las levaduras y en los virus, pero también mayoritariamente en las bacterias. ¿Ya? Y de hecho,
Ya vimos que la mayor composición está dado por bacterias y por lo tanto de ahí que los mayores estudios se centran en esta. Pero ¿de dónde parte? Ya definimos qué es la microbiota, estos microorganismos que coexisten con nosotros, pero de dónde se origina? Bueno, de algo tan simple quizás o tan natural como un embarazo, un parto. Ya desde ahí es que se coloniza nuestra microbiota y lógicamente es una transferencia vertical, claramente va a depender del tipo de eh, parto o nacimiento que uno tenga, este sea ya sea por parto vaginal o por cesárea. Ya va a influir mucho cómo nosotros vamos a habitar nuestra microbiota o nuestra colonización. Y es aquí donde se hacen algunos estudios, ¿cierto? Como podemos ver en este gráfico, que va a variar si lo que les mencioné anteriormente si nuestro nacimiento es vía vaginal o vía cesárea. De lo que se ha visto y se ha pesquisado en estos estudios y lo que podemos ver en el gráfico, que si nosotros nacemos por vía vaginal, la microbiota que se va a heredar va a ser la de la madre y va a ser la intestinal cuya microbiota es la más diversa en variedad de bacterias y virus, protozoos, tiene una gran variedad y diversidad. Y ahí va a estar como el efecto positivo protector de esta microbiota, en la diversidad de de estos microorganismos que la componen, a diferencia, por ejemplo, de aquellos que nacen por cesárea que van a heredar, ¿cierto?, la microbiota de la madre, pero de su piel. Y la verdad es que la microbiota de la piel no tiene una mayor diversidad, ya es más bien similar en cuanto a algunas características y también funciones. Se ha atribuido que aquellas bebés que nacen por cesárea tienen un mayor riesgo, por ejemplo, en presentar algunas enfermedades inmunes y alérgicas o incluso metabólicas, y eso está dado por una menor o inmadurez del sistema inmune. Por el contrario, aquellas que nacen por vía vaginal se ha visto que tienen un menor riesgo de presentar esta enfermedad, como les mencionaba, alergias o enfermedades inmunes, porque van o heredan o colonizan su microbiota a partir de la intestinal y eso hace que el sistema inmune del bebé sea maduro o madure más rápidamente y en específico, ya voy a entrar un poquito en específico de la cepa de los bacteroidetes, ¿ya? Estas filios bacterianos bacteroidetes tienen directa relación con esta madurez que yo les hablaba de el sistema inmune y esto está dado justo en las primeras semanas de vida y eso va a indicar o va a favorecer lo que les decía, este desarrollo y evitando algunas patologías de la infancia. Importante destacar solo como un tema epidemiológico y de características que en nuestro país, en la tasa de como 2021, que es de lo más actualizado que he visto, de que tenemos más cesáreas muchas veces que partos por vía vaginal, ¿ya? Y eso también tiene estas implicancias que vemos. De hecho, en algunas clínicas y lo que he notado que muchas veces meten la mano con una gasa al canal de parto, aquellos que han nacido por cesárea y se la pasan por el bebé, ya para tratar de colonizarlos de cierta manera con la microbiota intestinal hacia el bebé. Ya, de hecho, yo en este momento me encuentro en la región de Maule. En la región de Maule la tasa de cesárea es casi el 90%, ya lo que es muy alto. ¿Qué otros factores afectan a la colonización de la microbiota? De ¿Cómo la vamos a componer? Bueno, ya les mencionaba que en el nacimiento va a influir, ¿cierto? La vía por cual nace este bebé, pero también ver que esto parte desde antes, incluso en el embarazo, por la dieta de la madre, cómo la mamá durante el periodo de embarazo se cuidó, cuál fue su estilo de vida, sus estilos de hábitos, si consumió no probióticos, también influye mucho. Ya si tenía alguna patología previa, también eso va a ser, ya que se condiciona muchas veces la microbiota o la selección de la diversidad de estos microorganismos, si existe o no la presencia de alguna de estas patologías crónicas no transmisibles, como diabetes gestacional, hipertensión, entre otras. Al nacimiento no solo va a influir cómo nació este bebé, ¿cierto? Sino que también si fue de término o pretérmino
O también, y posterior a eso ya en la infancia o en las primeras etapas de vida, cómo fue su alimentación, si fue con una alimentación materna, lactancia materna, o versus una fórmula láctea, ya también va a tener ciertas implicancias. Sabemos que los beneficios de la lactancia materna es entre ellos de actuar como prebiótico, ya para favorecer las bacterias, los microorganismos de la microbiota. Ahí Gabriela sabe mucho más de lactancia materna, es que les puede hablar un poco de los beneficios de esta, para no escaparme un poco de lo que le estoy comentando ahora, pero también como la mayoría tenemos formación nutricionista y algunos estudiantes me imagino que también han notado la importancia de la lactancia materna. También cuando vemos en la infancia cómo se inicia esta alimentación complementaria y vamos a ver la importancia de la diversidad en la alimentación, que va a tener una directa relación también con la diversidad de los microorganismos que nosotros tengamos. ¿Cuánto fue también el periodo de lactancia? Si es que ocurrió un mes, 6 meses, un año, eso también va a generar ciertos cambios en esta microbiota. Después tenemos una ventana en la etapa adulta que se viene una estabilización de esta microbiota. Obviamente siempre va a estar influenciada por los estilos de vida, ya incluso también si se genera ejercicio, estilos de vida saludable o por el contrario si existe una dieta más bien occidentalizada, ya con todo lo que ello indica de alta en azúcar, altas en grasa. Posteriormente, ya en la época o en esta etapa del ciclo vital del envejecimiento, también va a influir mucho el estilo de vida, ya si esté sedentario o no, pero también vienen otras como factores importantes que entre ellos podemos ver si tiene polifarmacia, cuántos medicamentos toma, ya también algunos cambios fisiológicos propios de la edad como acloridia, disminución de, el pH gástrico que pueden hacer incluso proliferar algunos bacterias patógenas que pueden venir incluso en la comida o una mala higiene bucal que pueden llegar al intestino y provocar algunas alteraciones en la microbiota. Una vez que vemos cómo se va formando, cómo se formó nuestra microbiota durante todo el ciclo vital, es importante mencionar que nosotros no solo tenemos la microbiota intestinal, sino que tenemos distintos tipos de microbiota, como la respiratoria, la oral, vimos también la de la piel en el caso de la cesárea, ¿cierto? Y también tenemos algunas microbiotas que son más bien locales, pero que tienen una gran influencia en a veces... eh, en presentar algunas patologías o por el contrario de protección como es la microbiota vaginal. Las que más son importantes, diría yo, a nivel sistémico y son menos locales es la microbiota intestinal, que es la que abarca la mayoría de estos microorganismos, pero también la microbiota oral. Quizás poco se habla de la microbiota oral, pero la verdad es que a mí me gusta y de lo que he leído me gusta darle bastante énfasis a esta microbiota oral porque la verdad es que es la segunda comunidad más grande, como les mencionaba, y también porque la boca y sobre todo nosotros que somos nutricionistas juega un papel súper importante en la digestión, ¿cierto? Desde que se inicia este proceso. Y es también porque a veces no le dedicamos, como mencionaba, quizás el cuidado necesario de mantener esta higiene bucal no solo con el lavado de dientes, sino que con una visita rutinaria al dentista. ¿Y por qué menciono que esto es tan importante? Porque muchas veces nosotros, nuestra primera barrera hacia un alimento y bacterias tiene que ver con nuestra boca o nuestra microbiota oral. ¿Qué tan, qué tantos patógenos tenemos en ellas y qué tantas, por ejemplo, bacterias benéficas tenemos? Siempre nosotros hablamos en el fondo de los conceptos como o lo malo que puede tener una bacteria. A veces lo vemos en el aliento, ¿cierto? O en la aparición de caries específicamente en la dentadura, ¿cierto? Pero hoy día les quiero hablar y es algo que me llama poderosamente la atención y que a mí llamó mucho mi atención, es que existe un microbiólogo, si no me falla la memoria, pero es español, que él comentaba cómo se descubrió una microbiota o una bacteria más bien benéfica que habita en nuestras bocas. Ojalá fueran todas, pero no. Ocurrió que rápidamente les voy a contar esta anécdota porque siento que es muy importante o motiva a ver cómo se descubren ciertas cosas, pero este microbiólogo tenía una hermana la cual cursaba recurrentemente con caries. Ya desde chica estaba acostumbrada a que los papás los llevaran al dentista para hacer una higiene bucal. Yo diría que de lo que comentó él como más de 6 veces al año, lo que es bastante. Porque ella era de estas personas que generan caries frecuentemente. Bueno, cuento muy corto,
esta hermana empezó su vida, ¿cierto? Y empezó a disminuir la frecuencia de ir al dentista. ¿Qué había cambiado ella? La verdad que no mucho había cambiado en ella. Lo único que había cambiado y que el hermano podía notar era el pololo o el novio. Bueno, resulta que él le llamó poderosa la atención que su hermana ya prácticamente no iba al dentista porque no presentaba caries ni molestia y cada vez que iba últimamente al dentista le decían que ella ya no tenía esas caries incipientes que siempre estaban apareciendo. Entonces él como microbiólogo extrajo una muestra o aisló estas bacterias tanto de la boca de la hermana como del novio y se dio cuenta que el pololo novio de esta hermana tenía una bacteria que él denominó Streptococcus dentisani y que en el fondo lo que hacía era aislar a estas bacterias patógenas que eran cariogénicas, que formaban caries y la aisló y desde ahí en adelante que este Streptococcus dentisani ya es una promesa ahora como un probiótico bucal. Ya nosotros siempre hablamos de probiótico intestinal, de esto que está tan en boga, pero que en la actualidad incluso podríamos tener estos probióticos bucales. Solo identificación de lo que nos vamos a centrar un poco más para ya ir finalizando algunas ideas, ¿cierto? De dónde nosotros hablamos cuando mencionamos la microbiota intestinal. Generalmente se localiza en la parte o la parte más distal del intestino delgado, que es ya en el ilion, ¿cierto? Separado un poco con y hacia, del ilion hacia el colon, ¿cierto? Recordar que ahí justo está la válvula ileocecal, por lo tanto, donde está la mayor concentración de la microbiota es en el colon, en la parte más proximal del colon, pero que, vuelvo a insistir, hay una pequeña cantidad de esta en el ilion, en la parte terminal. Esta válvula ileocecal es muy importante para nosotros. Si no existiera la válvula ileocecal o en algunos casos patología, esta es reseccionada, es cuando hay mayor sobrecrecimiento bacteriano, ya lo denominado SIBO, que puede generar una serie de alteraciones. ¿Ya? Por eso es lo que les menciono de la importancia y cómo en el fondo nosotros vemos que esta microbiota coexiste con nuestro organismo si está localizada en la parte que podríamos decir idónea para ello. ¿Qué funciones rápidamente cumple esta microbiota? Tiene una regulación del pH y eso también va regulando consigo si vamos colonizando con bacterias patógenas o benéficas, en este caso, si pudiésemos denominarlo así. También está la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, muy importante para distintas funciones y además ver que a través de la fermentación de algunas fibras, ¿cierto? Principalmente soluble es que estos ácidos de cadena corta que se forman van a tener una respuesta a nivel sistémica, entre ellos algunos antiinflamatorios, ya que les voy a mencionar posteriormente. También alguna síntesis de pigmentos biliares, colesterol, síntesis de amoníaco, de algunas vitaminas, B12, vitamina K, ya folato también y como el rescate colónico de estos ácidos grasos de cadena corta. Además, no solo en tanto en lo metabólico nutricional, sino que protector, ya que puede competir, ¿cierto?, con algunos patógenos por sustratos y sitios de adhesión a la mucosa. Incluso puede estimular a la expresión de algunos mucinas y defensinas que son claves para este mocus de protección para proteger a las células intestinales de alguna penetración, ¿cierto?, de alguna bacteria, ¿ya? Ayuda a mantener como la impermeabilidad, ¿cierto?, de esta barrera para que no sea atacada por estos patógenos. La maduración y estimulación del sistema inmune, como se los contaba y ocurría en estos menores al momento de nacer. Entonces, dentro de las funciones le mencionaba la importancia quizás de que puedan ser capaces de fermentar, sobre todo hidratos de carbono o fibra, como denominamos nosotros, solubles, ya que a partir de esa fermentación formamos estos ácidos de cadena corta, entre ellos el butirato, el propionato y el acetato. Destaco bastante el butirato porque es al que se le ha atribuido mayores funciones antiinflamatorias y como insisto, esto es a nivel sistémico, no solo local en la parte del intestino, sino que a nivel sistémico. También es importante mencionar que tenemos dentro de la microbiota una diversidad de bacterias y entre ellas algunas que son proteolíticas y que lógicamente va a depender de nuestra dieta
cómo nosotros vamos a compatibilizar o vamos a privilegiar la diversidad de estas y en muchos casos también dependiendo si esta alimentación es baja en fibra y en verduras o fruta, vamos a potenciar, ¿cierto? Aquellas que tienden a ser más proteolíticas y que a partir de la metabolización, ¿cierto? De algunas proteínas pueden provocar o tener como producto algunas toxinas urémicas, ¿ya? Y que obviamente tienen directa relación en algunos con un daño renal crónico posterior a ellos. Por eso es tan importante el tipo de alimentación que nosotros tenemos día a día, porque esto se va a ver reflejado primero cómo vamos a colonizar nuestra microbiota, qué bacterias se van a privilegiar unas sobre otras, pero también, ¿cierto? Ver cómo nosotros vamos a evitar o favorecer la aparición de ciertas patologías. Y aquí entramos a un tema quizás conocido, en otros no. Podemos hablar en algunos casos de disbiosis, ya de esta alteración de la microbiota. Y esta alteración de la microbiota no solo es de cantidad, sino que es más bien de diversidad, ya de qué tan variada bacterias, microorganismos, levaduras, protozoo tenga. En el fondo se ha visto que mientras más variedad de estas bacterias yo tenga o microorganismos en general, más podríamos denominar como más beneficiosa va a ser esa microbiota y más provecho le podemos sacar a sus funciones benéficas que tiene. Distinto es cuando se habla de una disbiosis, cuando se va perdiendo la diversidad por distintas, por ejemplo, patologías. Se ha visto que las personas que sufren de diabetes tienden ya a aumentar aquellas bacterias que tienen como consecuencia productos que son más proinflamatorios, ¿ya? Y lo mismo va disminuyendo esta diversidad de microorganismos. Esta es una manera muy simple de mencionar lo que es la disbiosis, ¿ya? Y que también viene relacionado un poco a este SIBO o a este sobrecrecimiento bacteriano intestinal que se produce y que hoy en día, o la presentación que hacia donde lo enfoqué, más bien dada hacia la alimentación, ¿ya? Porque sabemos que hay algunas patologías, como lo mencionaba anteriormente, que pueden ser gatillantes, ¿cierto? De esta poca diversidad, pero hoy lo quise centrar netamente a la alimentación, ¿ya? Y que una dieta alta en azúcares y occidentalizada, que es la que es lo que ocurre en Chile, es nuestra realidad prácticamente, y baja en fibra y verdura, tienden a mantener este como desequilibrios entre Firmicutes y Bacteroidetes, aumentando aquellos a los Firmicutes, ¿cierto? Y disminuyendo Bacteroidetes. ¿Por qué este desequilibrio podría generar algunas patologías o un estado más proinflamatorio? Porque generalmente las bacterias que están en el filio bacteriano Bacteroidetes tienen más acciones antiinflamatorias y son justo aquellas las que nosotros están disminuidas. Y de los que les mencioné anteriormente, o sea, hay una menor producción de butirato, que es el que más tiene propiedades de los ácidos grasos de cadena corta como antiinflamatorio. Pero es importante, y le quise dar un poquito de énfasis a esto antes de que se me vaya acabando el tiempo, de que no solo a veces nosotros podemos ir al médico o a la nutricionista y decir, oye, ¿me puedes ayudar con este SIBO, con esta disbiosis, con este cambio en la microbiota que tengo, que me causa hinchazón, que me causa malestar, que tengo, la verdad, a veces saciedad precoz o algún tipo de reflujo gastroesofágico, en fin, sino que hay otros factores que también afectan a la microbiota y que a veces los dejamos de lado, pero que si podemos analizar los factores que influyen, la verdad es que son muy variados, no solo la dieta, como les mencionaba, la edad, el embarazo, por ejemplo, sino que el estrés. El estrés se ha visto que tiene una implicancia directa en lo que es no solo el estrés físico, sino que también el psicológico, que afecta directamente en la mucosa intestinal, sobre todo en estas protecciones o uniones estrechas que tenemos, que no permite, digo, el paso de bacterias patógenas. Ya, gracias a esta unión estrecha, nuestra membrana intestinal se vuelve menos permeable a bacterias. Cuando existe un estrés, ya sea como les mencionaba, tanto físico y psicológico, esta unión estrecha se ven alteradas y por lo tanto, como aparece ahí en la imagen, muchos de esos patógenos
logran ingresar en esta zona y pueden, se vuelve esta zona más permeable y logran difundir, ¿cierto?, la membrana y con ello muchas de ellas, por ejemplo, si son gram negativas, tienen un polisacárido que en el fondo va a tener implicancias inflamatorias a nivel sistémico. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que nosotros no solo tenemos que enfocarnos hacia el área podríamos decirlo, de la alimentación, sino que es algo más global. ¿Ya? ¿Qué tratamientos probióticos y medicamentos? Lo voy a mencionar de manera muy rápida, ¿cierto? Y somera. Está la dieta elemental, está la dieta alta en fibra, está la dieta baja en food maps. Hay otras terapias, incluso lo nuevo que se está viendo, que es una dieta pesco-mediterránea. Voy a hacer hincapié en dos de ellas que me resultan como quizás más interesantes, la dieta Food Maps, que es como muy prescribida, que si alguien tiene SIBO, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, lo primero que les indican mucho es como no, pero ten una dieta baja en Food Maps porque con eso se va a aliviar toda tu sintomatología. Y la verdad es que no es tan así. De hecho, que se ha visto que si una persona lleva una dieta baja en Food Maps por mucho tiempo, puede generar deficiencia de ciertos nutrientes y por lo mismo puede seleccionar em, la microbiota y disminuir la diversidad de estas bacterias. Y de lo que les mencioné en la presentación, lo que se ha relacionado con una buena microbiota o digo una microbiota más benéfica es que haya mayor diversidad de estos microorganismos. Ya, entonces hay que tener ojo en algunas indicaciones. Nada está tallado en piedra y muchas veces sí, se ocupa de inicio esta dieta de FoodMap para ver y de hacer inclusión o exclusión de ciertos alimentos que podrían tener un impacto mayoritario en alguna persona, porque recuerden que esto es muy importante, son trabajos individualizados. Recordad que nosotros como seres somos muy complejos, no lo que uno le indica, por ejemplo, la lechuga o algunas personas no tiene ningún impacto, no la hincha, no genera gases, como en otras sí. Por lo tanto, a mí parece, y de modo muy personal y de lo que he trabajado, estas dietas tienen que ser muy personalizadas y muy guiadas por alguien muy competente, porque insisto, que si no se llevan con una rigurosidad pueden generar deficiencias de micro y macronutrientes. Algo muy importante, los tipos de fibra, ustedes sabrán incluso algunos de ustedes mucho más que yo de esto, pero es importante mencionar que algunas de las fibras o características que tengan y de lo que se está denominando hoy día específicamente para la microbiota, se ha denominado como hidratos de carbono accesibles para la microbiota. O sea que después de la digestión de este proceso se puedan fermentar, porque si se pueden fermentar podemos producir estos ácidos grasos de cadena corta o algunos metabolitos que van a ser benéficos no solo para diversificar esta microbiota, sino que para tener niveles o beneficios a nivel sistémico. Entonces, ¿qué es lo que se llega? Más allá de una dieta específica, ¿cierto? O una alimentación que tenga que restringir ciertos alimentos, lo que se ha visto en algunos textos y sobre todo hacia allá es donde va el camino es una dieta más bien completa. ¿Qué quiere decir eso? Lo más variada posible, que yo analice en mi semana, que coma entre 20 a 30 alimentos distintos. Si yo me aseguro que mi dieta tenga más de 20 a 30 alimentos distintos y que no solo en el almuerzo consuma, por ejemplo, de ensalada, tomate y lechuga, que son los más clásicos, sino que varíe en colores, en texturas, en variedad. Nosotros sabemos que como nutricionista que mientras más colores, más micronutrientes y variedad de ellos tenemos. Entonces, salvo, y parece curioso que nosotros ahora tenemos acceso a una serie de alimentos y aún así no tenemos variedad o diversidad de esto, ¿ya? Poca variedad de fruta y verduras consumimos, quizás somos rutinarios en algunos, pocos alimentos de origen marino y eso es lo que más se recomienda. Hacia allá va estas dietas que se llaman más bien probióticas, ¿ya? Entonces también asegurar lo mismo que tiene que ver con sustentabilidad, de potenciar aquellas frutas y verduras que son de la temporada. También lo que se le ha dado énfasis, dar al organismo algunos descansos y por eso se habla también de una alimentación intermitente, cosa que los chilenos poco tenemos porque a veces estamos comiendo cada 2 o 3 horas o cada 1 hora incluso. Entonces nos damos estos como
o ventanas de tiempo más prolongados donde también nuestro cuerpo es capaz de reciclar, ¿cierto? Algunos nutrientes. Por eso se habla incluso de 2 a 3 comidas al día y prolongar algunos ayunos. Entonces, como ya les mencioné un poco cómo era nuestra dieta occidental, ¿cierto? Entonces, esto va hacia una dieta probiótica donde cambia esta pirámide y esta pirámide se llama pesco-mediterránea, ¿cierto? Que la base ahora son las frutas y las verduras, ya incluido el aceite de oliva. Se recomienda también mucho como la bebida por excelencia que sea el agua. También después se sube un nivel de los pescados, crustáceos, ¿ya? Y específicamente aquellos que aportan omega 3. Posterior a ello viene en el otro escalón las aves, lácteos fermentados y huevos. Y finalmente, si se ven, van las carnes rojas, ya porque debería ir disminuyendo nuestros consumos por todo lo que se relaciona incluso con cáncer colorectal, entre otros. Si se fijan en esta nueva como pirámide, también se hace énfasis en el deporte, en el descanso y en el contacto con la naturaleza, dejar el celular de lado, porque también se ha visto que algunas señales del celular podían influir en la diversidad de la microbiota. Y nosotros lamentablemente pasamos todo el día pegados al celular, entonces también está. Y también hace un hincapié en la suplementación individualizada, sobre todo con magnesio, omega 3 y vitamina D, incluso está con probióticos. Y así se puede ver una alimentación pesco-mediterránea se ve muy variada en colores, ya, y por lo tanto eso está asegurando una variedad también de nutrientes. Ya finalmente, para ir cerrando esta presentación y no extenderme más, este tratamiento lo podemos ver de manera también probiótico, tanto naturales y de medicamentos. Uno de los más conocidos y que ha estado en boga y me alegro mucho son los fermentados. Está el kimchi, está el tempeh, el chucrut, el kvass, la kombucha, ¿cierto? El yogur, este yogur de pajaritos que ahora tiene un nombre más fifí, probablemente que es el kéfir, el miso, pero que todos estos nos aportan probióticos, específicamente más de la cepa de los lactobacilos, ¿cierto? Algunas levaduras también, pero que nos pueden favorecer esta diversidad microbiana y es lo que nosotros estamos en busca. También probióticos, vemos ahora en la actualidad una gran variedad y lo que más me da satisfacción ver que en el mercado chileno tenemos esta variedad de probióticos, sobre todo está atribuido a que distintas cepas cumplen distintas funciones y en eso tenemos que ir educándonos ahora, que no todos los probióticos son iguales, que no cuando te dicen toma probiótico, asesórate por alguien que sepa, porque no todos van a favorecer la misma función o van a ser un beneficio para ti, va a depender mucho de lo que tenga. En la actualidad hay probióticos incluso para, como mujeres, nosotros tenemos alta incidencia en tener itus, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, entonces hay algunos probióticos que van hacia a fortalecer esta microbiota vaginal que les mencionaba que era más bien local, entonces hay bastante. También hay medicamentos que se utilizan ya con recomendación médica, ¿cierto? Que es la rifaximina, que es para el SIBO, cuando ya estamos hablando de SIBO diagnosticado por un test de aire expirado, que no es automedicado, ya, sino que tiene que haber algún diagnóstico post. Y aquí solo les dejo rápidamente lo que les mencionaba, que va a depender del probiótico la función que cumpla. Por lo tanto, ahí si alguno tiene o cursa con síndrome de colon irritable, pero que cursa con constipación, está recomendado cierta cepa de probióticos. Si cursa con diarrea, también es otra cepa de probiótico. Entonces, ahora ahí está la tarea, ir especializándose en qué cepas son específicas para cada caso. Ya de manera natural también está el carbacrol, que se ha visto que es un aceite, un derivado, un compuesto activo que viene desde el orégano, ya, y que lógicamente tiene una acción como bactericida, ¿cierto? Muy similar a este medicamento o este antibiótico que les mencionaba anteriormente, pero que también tiene sustento científico, pero que también hay algunos ahí homópatas que tratan de promocionarlo para comprarlo, pero hay que tener ojo en las concentraciones que está también, porque lógicamente, como se dice, no todo lo que brilla es oro, hay que también asesorarse por un profesional, ¿ya? Y ya finalmente mencionarle que tal como me dice acá, somos lo que la microbiota hace con lo que comemos. Por eso hay que tener ojo en lo que comemos porque directamente está relacionado cómo nuestra microbiota
se va a relacionar con nuestro cuerpo o qué consecuencias va a tener en ello, cómo vamos a vivir y cómo podemos afectar nuestro ciclo de vida y darle la importancia que tiene esta microbiota también. Bueno, hay muchos temas más que me hubiese gustado tratar, pero que por tiempo no podemos, pero cómo la microbiota o este eje intestino-cerebro se relaciona, por ejemplo, con la producción de serotonina. A veces nosotros creíamos que la serotonina tenía que ver netamente o era algo a nivel cerebral, pero no, en casi el 90% de la serotonina, esta hormona de la felicidad, se sintetiza en el intestino. Entonces, desde ahí que se han abierto bastante ventanas y le dan esta como importancia, ¿cierto? A este concepto nuevo, a estos microorganismos que coexisten con nosotros, que es la microbiota. Y finalmente algo para razonar que creo que es súper importante, que dice tu microbiota viendo cómo intentas curarlo todo con probióticos sin cambiar tus hábitos, durmiendo mal y comiendo alimentos procesados. Eso, muchas gracias. Gracias por la atención. Espero no haberme extendido tanto. Tamara, no te estamos escuchando. Ahí está, sí, estaba muteado ahí, perdón. Muchas gracias, Nicole, por tu exposición tan completa e interesante y por compartir este importante conocimiento con todos. Abrimos ahora un breve espacio de preguntas y comentarios. Quienes deseen participar, por favor, pueden levantar la mano o dejar su consulta en el chat y la iremos leyendo en orden. ¿Alguna pregunta? Pregunten ahí en el chat o pueden levantar la manito. A ver, ¿quién tiene preguntas? O pongan el audio para que no se confunda tanto. ¿Nadie tiene preguntas para que podamos ir preguntando? Ya, Daniela, sí. Si quieres puedes activar tu chat, o sea, tu audio, perdón. Ya, Camila Romanés nos dice, excelente presentación, muy interesante, como comentario. Daniela, coloca tu audio para que escuchemos tu pregunta, no hay problema. Ya, ¿nadie entonces que quiera hacer una pregunta para la exposición de Nicole? Este es el momento de las preguntas, después ya no va a haber esa instancia. Continuamos entonces. Ah, ya, acá tenemos una pregunta de Nicolás Oviedo. Mira, dice lo siguiente, con respecto al consumo de probióticos, ¿hay un rango de tiempo el cual el paciente deba consumir suplementos de probióticos? Mm. Ya, súper buena pregunta la de Nicolás. Lo que se ha visto es que, para bien o para mal, como uno quiera verlo, pero los efectos del probiótico van a estar mientras se consuma este probiótico. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno lo deja de consumir, lógicamente va a potenciar como el origen de composición de la microbiota individual. Por eso se debe que mientras mayor tiempo yo consumo este probiótico, no hay, va a ser más beneficioso. En el fondo quiero decir que no hay una contraindicación para tener ventanas de tiempo entre el consumo de esto, ¿ya? Porque si uno lo analiza, en el fondo si quiere tener un consumo de probióticos naturales, cuando uno come productos fermentados, uno podría, o alimentos fermentados, digo, uno podría consumirlos toda la semana, todos los días, de hecho, sería incluso beneficioso. Ya, súper. Ahí Nicolás dijo, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan que realizar respecto, claro, a lo comentado? A ver, ahí viene. Muriel Páez dice lo siguiente, tengo una duda. Entonces, para las enfermedades que afectan a la microbiota,
¿Se debería recomendar más la dieta pesco-mediterránea en vez de la dieta de FODMAP? No necesariamente. Lo que yo quería decir es que a muchas ocasiones la dieta FoodMaps está como sobreindicada. Entonces hay que tener ojo hacia qué patología va y desde ahí ir. Y también es el tiempo que se da a la FoodMaps, ¿no? Porque hay mucha gente que lleva 3, 4 meses con esta dieta y la idea es siempre probar para ver inclusión, exclusión de alimentos. ¿Cuál es el que está provocando estos cambios? Y muchas veces tiene que ver también con la misma disbiosis o la misma ausencia de algunas bacterias. Entonces, si además esto se potencia con probióticos y se vuelve a incorporar el alimento, muchas veces esta sintomatología adversa disminuye. Por lo tanto, lo que yo diría es que siempre hay que probar, no hay una respuesta generalizada, este tratamiento es súper individual, como decía, no todos respondemos de la misma manera a un mismo alimento. Súper, dice, gracias también. Tenemos otra pregunta de Camila Romanet, que dice lo siguiente, dice, ¿de qué manera podemos identificar el probiótico correcto a consumir? Ya que son muchas las cepas disponibles en el mercado. Claro, incluso hay unas de 12, de 20.000, Claro, muchas lo que pasa es mezclas. que, y eso, yo me alegro mucho que en el mercado ahora hayan esta variedad de probióticos, porque antiguamente nosotros teníamos como la bioflora y lo único que tenía era lactobacilo, ya entonces no te, y alguna levadura por ahí, porque eran lo que, para lo que más servía era para frenar diarrea, sobre todo en algunas contaminaciones hospitalarias, que era lo que más, era lo más recurrente y el inicio que uno empezó a ver como el uso de probióticos. En la actualidad, como bien pregunta Camila, va a depender qué es lo que uno quiera mejorar. Incluso ya se ha visto que va a depender, por ejemplo, si tú tienes, como mencionado también, síndrome de colon irritable, pero tú, por ejemplo, cursas con constipación, porque hay algunos que cursan con constipación, Mm, otras cursan con diarrea, va a depender de eso cómo identificar la cepa. Lo otro, si tienes, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes, va a tener que ser otra cepa. Entonces va dependiendo en el fondo de qué es lo que uno ha visto que quiera mejorar, también como aumento de producción de gases, hinchazón, entre otros. Es como súper específico ahora. sí, es súper cierto. De hecho, hay médicos que todavía recomiendan mucho la bioflora versus otras cepas o cepas más diversas. Así que para que tengamos ojo ahí, porque cometen esos errores ya claro, que nosotros deberíamos estar, por ejemplo, recomendando como nutricionista, sabiendo, teniendo este conocimiento, que está muy relacionado, claro, con la alimentación, la microbiota, con todo lo que explicó Nicole, ¿cierto? A veces, no sé si les has pasado que llegan los pacientes y dicen, a ver, el doctor me dejó la bioflora, ¿no? Nicole, es como el Sí, clásico. es que es lo más Pero que recurrente. bueno, claro, es lo más recurrente, claro, sí. Entonces, para que tengamos ahí el criterio y saber también el trasfondo de por qué, como dice Nicole, Sí, no es lo más recomendado. y aparte, Tamara, que antes o en la actualidad todavía, por ejemplo, uno le dice el gastroenterólogo o algún médico y dice, me recomendaron probióticos y le da lo mismo cual, entonces va a la farmacia y me dice, me da un probiótico Sí, y el más barato es, hasta mi mamá es lo que dice, pues me manda y me dice, compré este y uno lo ve y sin minorizar el efecto que tienen los lactobacilos. Pero la verdad es que su función también está limitada a cumplir ciertas funciones, entonces no claro, hay mayor diversidad en ella. súper. Entonces, vamos a la última pregunta de Edu Salas, que dice, buenas tardes. Y desde el punto de vista del deporte, ¿hay alguna cepa que ayuda a mejorar la recuperación y rendimiento en el trabajo de fuerza o aeróbico? Sí, hay algo, y justo yo que estaba hablando tan mal de los lactobacilos, pero los lactobacilos en el fondo se ha visto que tienen una relación muy benéfica en disminuir em, algunos, em, podríamos decir, componentes tóxicos secundarios a la movilización de proteínas, como el pecresol que mencioné anteriormente, algunas toxinas urémicas, porque sabemos que sí o sí, las proteínas son muy benéficas, todo lo que tenemos, pero sí generan de la degradación de algunos componentes que son tóxicos, que si nuestro riñón funciona bien, todo anda bien, pero si esto no ocurre así, van a generar cierta alteración. Entonces, hay algunos lactobacillus, hay el viticus que está, que podría también averiguar ahí de algunas cepas específicas que sí tienen relación para esta disminución de compuesto tóxico post ejercicio. Súper, súper, súper bien. Ya, entonces,
Agradecemos nuevamente, Nicole, por tu valiosa presentación y por acercarnos a un tema tan actual y necesario de nuestra profesión, súper importante, así que genial. Ojalá tenerte quizás en otras charlas también, muy interesante, da para mucho el tema, como decías tú, Sí, la en muchos serotonina, temas. sí, muy involucrado con lo que es la mente y el cuerpo, entonces, qué bueno todo, todas las posiciones, así que muchas gracias nuevamente. Ya, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la consideración. Así que estén muy bien, que le vaya muy bien a la Gaby que ahora viene, así que estén bien. Nos estamos viendo la Gracias. próxima vez. Chao. Ya. Continuamos entonces ahora con nuestra segunda invitada, la nutricionista Gabriela Lobos, quien cuenta con un postítulo en Educación y Salud Escolar. Es magíster en docencia para la educación superior e investigación aplicada, docente colaboradora universitaria en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Viña del Mar, y quien además forma parte del Comité de Alumne de Nutrición y Dietética UE. Su presentación se titula El futuro del nutricionista en la educación escolar, donde abordará la importancia del rol del nutricionista dentro del sistema educativo y su aporte en la formación de hábitos saludables desde etapas tempranas. Le damos una afectuosa bienvenida a Gabriela Lobos y la dejamos con su exposición. Muchas gracias. Se escucha y se ve bien porque yo no lo veo. ¿Está bien? Sí, está ¿Se ve bien. todo? Y se ve Sí. todo bien. Todo bien. Bueno, Todo bien. buenas tardes. La verdad que súper orgullosa de Nicole, de la Nico. Somos egresadas del mismo año, de por ahí del año 2013. Así que felicitaciones. Y sí, también soy asesora de lactancia. Y el rol, la verdad, para partir de ese tema, era el rol de la leche materna en, en poder proteger, digamos, a los lactantes, en los lactantes y a futuro en la salud. El rol que hace la microbiota para proteger la salud es muy importante. Así que bueno, a mí me toca el desafío de poder hablar del futuro de la nutricionista y de los nutricionistas en la educación escolar. La verdad es que yo trabajo en el tema desde el 2013. He trabajado realizando, elaborando proyectos, ejecutándolos, evaluándolos y ahora como supervisora también, como docente desde el año 2018. Así que tengo harto que contarles respecto de este nuevo, ya no tan nuevo, ¿cierto? Pero este nuevo em, trabajo que nosotros tenemos, este nuevo eje de trabajo que está estudiado, pero aún falta, ¿ya? Y puede ser quizás los puedo motivar en que ustedes también puedan presentar como a futuro algún proyecto de nutrición escolar. Y para eso vamos. Bueno, los contenidos también que vamos a ver, primero vamos a hacer un contexto epidemiológico y también a nivel educativo. Vamos a ver políticas de alimentación y nutrición. Vamos a ver también algunos estudios ya de nutrición escolar, que les traje tres, la verdad, existen muchos, pero en honor al tiempo. Los principales desafíos del nutricionista en contexto escolar. Y para terminar, algunos ejemplos de innovación en educación alimentaria que también les puede servir a ustedes para poder crear, elaborar y ejecutar. ¿Ya? Bueno, partiendo, vamos a mostrar algunos de los resultados generales del mapa nutricional del año 2024, que yo creo que los que estamos en el área lo conocemos, ¿ya? En el área comunitaria. Para los que no, todo bien, porque nuestro perfil de nutricionista es muy variado y por lo tanto estas instancias que tenemos nosotros de actualización las necesitamos también para eso, para ir actualizándonos en cada una de nuestras áreas. Bueno, el mapa nutricional, nosotros lo venimos realizando hace mucho tiempo. Es un instrumento ya de evaluación nutricional que se realiza año a año en nuestro país. Y el año pasado, que es importante, se evaluaron 6.691 establecimientos educacionales de financiamiento público, sí, ¿ya? Y este mapa tiene una selección del 73,9% a nivel nacional, por lo tanto sí es representativo de nuestra población escolar. Involucra a cursos de educación parvularia, tanto prekinder como kinder, primero básico, quinto básico y primero medio. Las mayores o los resultados principales en el fondo que nosotros podemos evidenciar es en este gráfico
el peso normal, la verdad es que contando todos los cursos evaluados, o sea, desde prekinder a primero medio, el peso normal lo tiene solo el 43,4% de nuestra población escolar, lo cual es bajo, ¿ya? Lo demás, el sobrepeso en un 27%, la obesidad en un 23,9%, y de ella el 6% presenta obesidad severa. De la desnutrición, si bien tenemos un 4,4%, es importante mencionar que respecto al año 2023 bajó aún más, y el riesgo de nutrición 1,3%. Este gráfico, en verdad, se los presento en honor al tiempo. Me quiero detener en el quinto básico, ya acá están los resultados por curso. em, y si vemos, en verdad, el curso que tiene un menor porcentaje de peso normal es el quinto básico. Solo el 34,3% de los escolares de quinto básico tienen un estado nutricional normal, lo cual es muy alarmante, ¿ya? O sea, si lo vemos en porcentaje, de cada 10 escolares de quinto básico, 7 tienen sobrepeso, o sea, claro, 7 tienen o sobrepeso, obesidad o obesidad severa. Por lo tanto, tiene repercusión, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son las proyecciones de tener obesidad en esta edad, cómo puede repercutir en nuestra edad adulta. Esta es la proyección que les traigo. Este es un estudio de revisión de metaanálisis em, publicado el año 2016, en el que es la proyección, ¿ya? O sea, de los niños, ¿ya? El 55% de los niños en etapa escolar que presentan obesidad serán obesos en su adolescencia. Después, el 80% de los adolescentes que son obesos serán adultos obesos, así lo dice la proyección, y el 70% de los adultos jóvenes que son obesos van a ser adultos obesos sobre los 30 años. Por lo tanto, si vemos a un niño, por ejemplo, que presenta obesidad en edad escolar, la verdad es que tiene una gran probabilidad de ser un adulto con obesidad, y por lo tanto estaríamos hablando de muchos años en el cual se somete al niño a un estado inflamatorio, y que eso puede conllevar a enfermedades de síndrome metabólico. Las principales conclusiones que determina el mapa nutricional es que, en general, la mayor prevalencia de obesidad y obesidad severa se da en los hombres más que en las mujeres, y no así el sobrepeso, que en todos los cursos se observa una mayor prevalencia en mujeres más que en hombres en cuanto al sobrepeso, ¿ya? Aumentamos respecto al año 2023 en un 1,3%, y en quinto básico el 61,5% de los niños tienen una prevalencia de malnutrición por exceso. Así que si queremos apuntar a un curso en el cual intervenir, tenemos el curso del quinto básico, ¿ya? Tenemos la evidencia, que es el curso que en general lo vamos a encontrar con mayor malnutrición por exceso. El mapa también nos indica una información que a mí me parece muy relevante que nosotros lo tengamos en porque radica en cuáles van a ser las intervenciones, y cómo nos vamos, qué indicaciones le vamos a dar a la familia, qué educación, ¿ya? Que tiene que ver con el contexto socioeconómico. El mapa nutricional nos indica que lamentablemente la malnutrición por exceso está relacionada con el perfil socioeconómico. En este punto, si nos fijamos en la tabla verde, si vemos el registro social de hogares, em, las personas que tienen un registro social más bajo, entre 0 y 40 puntos, el 42,2% tiene prevalencia de estado nutricional normal, versus, si nos vamos al puntaje de 91 a 100, el 46,7% tiene prevalencia de estado nutricional normal. Por lo tanto, el estado nutricional normal tiene una relación directa con el nivel socioeconómico. En cambio, la malnutrición por exceso en el registro social de hogares es entre 0 y 40 puntos. El 52,5% de los escolares tiene malnutrición por exceso, versus el 47,8% que está en el otro extremo del registro social de hogares, ¿ya? Por lo tanto, sí podemos mencionar y sí podemos decir que la obesidad está relacionada y está condicionada por el nivel socioeconómico. Les tengo esta información que quizás puede ser algo innovador, pero es muy útil, ¿ya? El CINCE
desde hace un tiempo atrás, ya no es algo tan nuevo, pero viene de hace un tiempo, nos sirve a nosotros, que ya como nutricionistas y profesionales de la salud, para poder medir y saber cómo se encuentran los hábitos saludables de los establecimientos educacionales públicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través, bueno, desde hace un tiempo es que además de medir matemática, lenguaje, etcétera, también el CIMSE mide indicadores de desarrollo personal y social, ¿ya? Estos son los resultados del año pasado, el 2024, estamos próximos al nuevo CIMSE de este año. Y estos son los resultados del cuarto básico, pero si se revisa, la verdad es que todos los cursos, que sería cuarto, sexto y segundo medio, presentan el mismo puntaje, ¿ya? El promedio nacional el año 2024 midió en indicador de desarrollo personal y social, primero la autoestima y motivación escolar, luego mide el clima de convivencia escolar de la escuela y mide el hábito de vida saludable, ¿ya? Y el puntaje que se tiene a nivel nacional es de 70 puntos. Y si nosotros lo comparamos con los otros indicadores de este ítem, la verdad es que hábito saludable es lo más bajo de indicadores de desarrollo personal y social que tiene la escuela. Y tenemos, y mi idea es que en esta presentación lo vayamos integrando, y tenemos el dato, digamos, que tenemos cada vez y ha aumentado cada vez más la malnutrición por exceso a nivel escolar. Y en la escuela se categoriza como el ítem más bajo, ¿ya? De promoción de hábitos de vida saludable. Y es importante mencionar que esta encuesta la contestan tanto los estudiantes como los apoderados también, ¿ya? Si nos fijamos acá al lado derecho, dice porcentaje de establecimientos que cambia su promedio en hábitos de vida saludable. El 22,8% lo bajó, el 53,2% lo mantiene y solo el 24% subió este ítem, ¿ya? Que es muy bajo. Em, para poder saber cómo se encuentran los establecimientos, en este ítem, esta es una información que es pública, ya lo podemos encontrar en la agencia de educación.cl, que va a aparecer una página donde nosotros acá colocamos el nombre del establecimiento o el RBD, que es el número, y nos va a salir esta información. Por ejemplo, esta es una información de una escuela Pacífico que está siendo intervenida por la Universidad del Paraíso desde un tiempo y la vamos a analizar, ¿ya? En hábitos de vida saludable tiene el promedio desde el 2016 versus ahora, ¿ya? Que está en un 76 puntos y que si lo comparamos con a nivel nacional está 6 puntos por sobre el nivel nacional, ¿ya? Podemos también hacer las comparaciones. Por ejemplo, el año 2022 tenía 61 puntos, está en asterisco, o sea, está mucho más bajo que el nivel nacional, lo tienen asterisco y se les exige ya a los establecimientos que tengan algún programa para poder subir este indicador, ¿ya? Porque así también es un indicador que evalúa el establecimiento, por lo tanto, al establecimiento también le interesa subir este puntaje y ahí entramos nosotros, ¿ya? Bueno, algo pasó entre el 2021 y el 2020, o sea, el 2022 y el 2023, que aumentó considerablemente el puntaje, y podemos relacionarlo a que la escuela empezó a estar mucho más intervenida por la Universidad del Paraíso y en el cual realizan talleres tanto a los estudiantes como a los apoderados, a la comunidad escolar, huerto, etcétera, ¿ya? Lo importante acá es que nosotros podemos ir comparándolo. El CINSE, la página del CINSE también tiene la tecnología, por así decirlo, que nos da el promedio según el grupo socioeconómico, ¿ya? Y este establecimiento está más 5 puntos en comparación a establecimientos del mismo grupo socioeconómico. Y esta información nos puede servir a nosotros si es que queremos postular o a qué colegio puede tener la necesidad de elaborar y de ejecutar un proyecto de vida saludable, ¿ya? Por eso les dejo esta información, porque a veces uno dice, voy a ir a los colegios que a mí se me ocurre ir a presentarme, pero siempre hay que entender que uno necesita ofrecer un producto para quien tiene la necesidad de querer ejecutarlo, ¿ya? Así que esto nos sirve mucho como de utilidad. Em, Pasando a qué se ha hecho o qué es lo que se viene, ya en Política Nacional de Alimentación y Nutrición está la estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia del año 2023 al 2030. Y acá tenemos el agrado y el honor que nuestra jefa de carrera fue una de las autoras de esta estrategia.
Y es un documento, la verdad, largo, pero yo les traigo las 29 estrategias a nivel nacionales y les destaqué aquellas que tienen alguna injerencia a nivel de educación escolar, ¿ya? La primera área de intervención es el entorno alimentario temprano, y acá vemos todo lo que es relacionado a la promoción de la leche materna, ¿ya? Les dejo también abajo la bibliografía para que ustedes lo puedan leer. En honor al tiempo, no alcanzo a ir punto por punto, me encantaría así. Bueno, después vienen las políticas fiscales, que son todo aquello de aplicación a impuestos, a alimentos, a bebidas alcohólicas. Después viene la parte de etiquetado de alimentos, ¿ya? Y acá empezamos a ver, les puse en amarillo y destacado, aquellos que tienen que ver con el contexto de educación escolar. En el punto 4 de marketing de alimentos, la estrategia número 10 dice que hay que elaborar estrategias para incorporar una restricción de venta y publicidad de productos altos en alrededor de los establecimientos, alrededor de los establecimientos educacionales. Recordar que ya tenemos la ley 20.606 que prohíbe en el interior del establecimiento, pero esto habla de alrededor de los establecimientos educacionales, ¿cierto? Que es un gran tema a los que hemos trabajado en esto, que se regula al interior, pero por fuera y a metros, o sea, a nada, digamos, en la puerta del establecimiento hay mucha venta de alimentos altos en, y por lo tanto las colecciones también llegan, colecciones altas. En el punto de la estrategia número 12 dice instalar estrategias para incrementar la disponibilidad de agua potable dentro de las comunidades educativas para favorecer el hábito del consumo en niños, niñas y adolescentes. Y acá se puede observar a nivel escolar, por ejemplo, que en cada sala yo he visto bidones de agua potable. em, y por lo tanto es algo que nosotros como nutricionistas también podemos plantear quizás por ahí algún eh, proyecto o postular a fondos para este punto, el punto 12. Después dice desarrollar estrategias para favorecer la adherencia a la alimentación saludable otorgada por JUNAER, que integra las comunidades educativas, y también es un tema porque lamentablemente se observa que no tiene mucha adherencia el plan eh, o sea, la alimentación, y ahí estamos, debiéramos también estar nosotros para educar, ¿cierto?, a los niños y niñas de consumir la ensalada, consumir la fruta, que en general son los alimentos que no se están consumiendo. La estrategia número 15 dice reformulación del programa Elige Vida Sana relacionados con la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes. El punto 17, desarrollar acciones para el fomento del transporte activo escolar en los establecimientos educacionales y comunidades educativas a través del grupo motor de transporte activo, y que es algo que no se habla mucho, ¿cierto? Se tiene demasiado instaurado que el niño o niña llegue quizás en auto o en la micro o en buses escolares, pero la idea es implantar una estrategia en que los niños y niñas tengan la seguridad de poder llegar, no sé, en bicicleta, en scooter, y hacer un proyecto asociado a eso. El punto 18, establecer estrategias que permitan la práctica sistemática del juego, actividad física y deporte dirigida a niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados con gratuidad, ambos. Y ahí están los recreos activos también. Impulsar proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en establecimientos educacionales, que es algo que se viene. Desarrollar iniciativas que favorezcan el consumo de alimentos saludables promovidos por la guía alimentaria vigente, y esto es netamente educación alimentaria, es algo que nos convoca, y ya vamos a ver en alguna innovación que no necesariamente tenemos que estar nosotras en sala, que puede ser nosotras y nosotros, puede ser, pero también nosotros podemos capacitar a los docentes para que ellos lo realicen, pero a través de una correcta capacitación. La estrategia 24, desarrollar estrategias para abordar los estilos de vida saludable y salud mental dentro de la comunidad educativa escolar dirigidos a profesores y profesoras. El 25, implementar a nivel nacional la estrategia de establecimientos promotores de la salud, que es algo que también se viene más adelante. Ya, serían las estrategias que están ligadas directamente al establecimiento educacional. Pasando a un estudio que me parece, porque estamos viendo los desafíos, ¿cierto? Y uno de los desafíos que yo veo y que demuestra este paper que está realizado en Iquique, ¿ya? El año 2020, es un estudio que evalúa la alteración de la percepción materna sobre el estado nutricional de los hijos, nuevo factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? En este estudio lo que hicieron es hacer pictogramas, ¿ya? Gráficas visuales del estado nutricional, y las madres
debían de elegir o indicar cuáles ellas creían que estaban sus hijos e hijas en relación a el estado físico, a la imagen, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado? Que en los estudiantes que tenían sobrepeso, o sea, que tenían sobrepeso, hubo una subestimación del 42,3% y pasamos a obesidad, y es realmente impactante, que las madres en un 77,5% están subestimando el diagnóstico, o sea, no son capaces de, al mirar a su hijo o hija, decir, mi hijo tiene obesidad, ya piensan que están en un estado nutricional menor. Lo mismo con la obesidad severa, y ahí aumentan un 87,5%. Lo que significa que si nosotros vamos viendo a qué nos enfrentamos, eh, este estudio nos llama a que también es un desafío, ¿cierto? La percepción materna, la percepción de los apoderados y partir desde el afrontar el diagnóstico, ¿ya? Y también tiene que ver eso con que hoy en día, a nivel también de adultos, la verdad es que la estadística es que también 7 adultos de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad, por lo tanto nuestra visión o lo que nosotros estamos normalizando en las calles puede ser un peso más elevado, ¿no? El siguiente estudio, la verdad es que es un clásico, no sé si lo conocen, pero a mí siempre me gusta destacarlo. Lo encuentro muy innovador. Fue realizado en la región de Valparaíso, la comuna de Los Andes, y es la evaluación de una intervención de educación nutricional en profesores y alumnos de prebásica y básica. Y en este objetivo, lo que realizaron es hacer un programa de intervención con metodologías educativas innovadoras en el cual se educa a los profesores y son los profesores los que hacen la transferencia de conocimiento a los alumnos. Entonces, en este estudio se educaron a 25 profesores y a 465 alumnos de los Andes fueron los intervenidos y 352 estudiantes de San Felipe fueron los controles. ¿Ya? La intervención consistió en 9 sesiones educativas a los profesores durante 5 meses. Y luego ellos transfirieron la información a los estudiantes y vamos a ver los resultados. En cuanto a los contenidos, sobre qué es lo que se educó a los profesores, primero, bueno, acá está, eh, primero fue una sesión de evaluación nutricional, luego de dietas especiales, ya, por ejemplo, acá dice para diabéticos, para bajar de peso, para reducción del colesterol. La sesión 3 distribución de las comidas, 2 talleres de cocina, etiquetado nutricional, uso de las TICs, ya, compra inteligente y siempre se finalicieron. Eso fue lo que el grupo de nutricionistas educó a los profesores. Y los resultados, si vemos el gráfico de arriba, ya, todo lo que está en asterisco es porque obtuvo un valor P significativo y es en base a los conocimientos de los grupos intervenidos. El gris clarito es el inicio y el gris oscuro el final. Y si se fijan, en todos los ítems, ya, se obtuvo una mejora significativa en cuanto a conocimiento. ¿De qué? De frutas y verduras, de pescado, de manzana, la colación más saludable, de colaciones, de legumbres y de lácteos, ¿ya? Entonces se mejoró en conocimiento significativamente. Y luego en el control, solamente en 2 ítems se mejoró el conocimiento, ¿ya? Cuando vamos a consumo, a veces no se relaciona, ¿ya? A veces mejoran en conocimiento, pero no se expresan un cambio de hábito, ¿ya? O de consumo alimentario. Pero en este caso, en el control de los Andes, en todos los grupos, ¿ya? De alimentos, estos son alimentos no saludables, bajó el consumo significativamente. Bajó en papas fritas y sopaipillas, en completo, en snack, en el fondo en comida chatarra, ¿ya? Si se fijan, en todo disminuyó. Y acá empieza a observar la diferencia porque en el grupo control no hubo ningún cambio, ¿ya? No hubo ningún cambio, es más, se mantuvieron. En uno solamente bajó, pero no fue significativo. Y en el estado nutricional, me quiero detener solamente en mencionar que no hubo un cambio significativo en el estado nutricional, solo en el grupo de 7 a 9 años, pero fue tanto los intervenidos como los controles. Entonces algo pasó ahí entre los 7 y los 9 años, ¿ya? Pero no está asociado a la intervención, porque tanto en los intervenidos como en los controles hubo el cambio, ¿ya? Entonces,
mejoró conocimiento, mejoró conducta, pero no alcanzó a mejorar el estado nutricional. Les quiero dejar este paper ya para que lo analicen. Es un metaanálisis, es del año 2022, es nuevo y es en población adolescente, que suele ser una población difícil ya de realizar algún cambio en el sentido de la educación, de buscar estrategias que los motiven, que presten atención, que quieran participar, etcétera. Y lo que hace este metaanálisis, que a mí me sirve mucho, es, bueno, muestra muchos, ya 25 estudios, sus resultados, si fueron significativos o no, en el cambio de la conducta, que en este caso es la fruta, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron en adolescentes? Los que tuvieron cambios significativos, ¿qué realizar? ¿Ya? Esto da para largo, así que se los dejo para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, yo les pregunto ahora, ya, y ahí me ayudan las chicas con el chat, según lo visto anteriormente, en este contexto que yo les hago, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos del nutricionista en el contexto escolar? Entonces, ahí los quiero como escuchar un poquito. Ahí pueden dejar sus comentarios en escritos para que lo vayamos leyendo rapidito. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿No? Estamos ¿No? esperándolas. Ya, entonces avanza. Ya, sigamos. Ya, sigamos. Bueno, yo les traigo los que yo pensé que eran los desafíos, ¿ya? Y se los quiero presentar primero como desafíos, como dice su palabra, y después como oportunidades, ¿ya? Entonces, los principales desafíos a través de mi experiencia y de mi estudio en el contexto escolar, primero veo los ambientes alimentarios, ¿ya? Como veíamos, y se ha estudiado también el entorno alimentario que tienen los establecimientos, ¿ya? Eso es algo que todavía no está regularizado, se pretende realizar y nos juega todavía en contra, porque sigue habiendo sigue habiendo la cultura de que se compra la colación antes de entrar al colegio y de no prepararla en la casa, ¿cierto? Entonces, eso nos juega un poco en contra. También quiero decir que uno de los desafíos es el contrato de la nutricionista y de los nutricionistas por la escuela. Ya todavía no tenemos la ley que impulse y que exija, ya, porque la necesidad está, ya lo vemos, y lo vemos también en los resultados a nivel nacional, eh, tanto en el estado nutricional como en la percepción que tienen las familias y los estudiantes sobre qué es lo que están haciendo las escuelas sobre los hábitos alimentarios, ¿ya? Así que esos datos los tenemos. También veo como un desafío el compromiso de los apoderados, y me refiero al compromiso a veces en la asistencia, ya a veces en talleres abiertos, y lamentablemente a veces uno se topa con estos compromisos, no solo a nivel personal por la alimentación, sino que a veces la escuela hace talleres de otra índole y que también tienen una baja participación, ¿ya? Un desafío también es la vinculación de nuestro proyecto con el cuidado del medio ambiente. El desconocimiento del rol de nutricionista en la escuela, yo creo que sigue siendo, la verdad es que, de modo personal, cuando salí de la universidad por el año 2013 y impulsé un proyecto de nutricionista en la escuela, me miraban muy como bicho raro. Yo creo que cada vez menos, ya, porque eh, se ha impulsado como práctica profesional también el ir al nutricionista a la escuela, entonces uno ve que ya está en cierta escuela la cultura de que ven a alguien demorado y dice, ah, ya, lo reconocen, ya antes eran como son las enfermeras, son como vienen a vacunarnos, ¿a qué vienen? ¿Ya? Ahora se está yendo un poco más, pero creo que todavía falta. Y el vínculo con la comunidad, me refiero a la comunidad escolar, pero también a la población, ¿ya? Cómo nos vinculamos también con la población, porque recordemos que el cambio viene en distintos niveles, ¿ya? En el marketing social. Entonces, tenemos al individuo, tenemos a su familia, a sus amigos, a su red, tenemos a los vecinos, tenemos a la población, tenemos las políticas, tenemos la cultura, y todo va influenciando en nuestra elección y en nuestros hábitos.
Entonces, como oportunidades, ¿ya? Em, para los entornos y ambientes alimentarios, la verdad es que muchas veces sí se puede gestionar con la directiva de la escuela. A veces una realidad muy local, por ejemplo, apoderados del mismo establecimiento, que se pueden por ahí gestionar a través de la escuela y controlarlo. Y si no, ya viene siendo de la municipalidad, ¿cierto? La municipalidad uno puede mencionar y por ahí pedir la fiscalización. En cuanto al contrato de las nutricionistas, como oportunidad específica para eso, veo como una oportunidad de nosotros y por eso le mostré el estudio de, bueno, si no estamos, si no estamos siendo contratadas o contratados por los colegios directamente, entonces debemos capacitar a los docentes, ¿ya? Porque lamentablemente, como yo les decía, que se mide o sea, eso es positivo, ¿cierto? Que se mida a la escuela según su indicador de hábito saludable, pero a veces la escuela dice, bueno, tenemos que subirlo, entonces pone a los mismos profesores y a veces encontramos profesor de inglés, el profesor de tecnología, el profesor de ciencias, que por ahí algo puede saber, a hacer talleres de nutrición, ¿ya? Y no tienen la capacitación necesaria. Y yo creo que ahí también hay una fuente que nosotros tenemos no necesariamente de llegar al establecimiento, pero sí a tener capacitaciones y vender, sí, también un servicio ahí, ¿ya? En el compromiso de los apoderados, hay que recordar también que hay vías directas e indirectas de comunicación. Tenemos la agenda escolar. Las reuniones de apoderados son como nuestro mayor instancia de difusión, aparte de las redes sociales, pero en la reunión de apoderados nosotros podemos hacer video educativo, presentar los avances, mostrar lo que estamos haciendo, etcétera. Y en indirecta, bueno, están las redes sociales, están los afiches, ya el momento de espera como fuera del establecimiento es un, es un espacio físico que puede ser de mucha utilidad para nosotros. En el vínculo con el cuidado del medio ambiente tenemos el trabajo de escolar, de huerto, ¿ya? Y eso nos puede servir mucho también para hacer como vínculo emocional, de redes con el mismo colegio, porque puede trabajar la comunidad, ya sea la comunidad docente, la comunidad apoderado, y que vayan también queriendo tener adhesión y compromiso con realizar el cambio, incentivándolo, motivándolo, y también con los docentes. A veces un huerto escolar no tiene que estar solito como algo excluido, sino que puede estar inserto en otras asignaturas y por lo tanto ahí también los docentes se van haciendo cargo, ¿ya? Pero también tenemos nosotros que hacer la conciencia de, dentro de nuestras funciones de nutricionista y más en las escuelas, tenemos que brindar un espacio que sea amigable, que sea sustentable, ¿ya? Con el medio ambiente, está dentro de nuestra función. En el desconocimiento del rol del nutricionista en la escuela, es fundamental que quienes trabajamos en el área recopilemos datos, ¿ya? O sea, los datos por siempre son nuestra demostración de que los cambios se están realizando. A veces los establecimientos quieren, por ejemplo, bueno, cambio en el estado nutricional y sabemos que eso es multifactorial y no me voy a meter ahí ya por el tema de tiempo, pero es multifactorial, o sea, no solamente el establecimiento, con cambio en el establecimiento, cambia el estado nutricional, ¿ya? Y es a largo plazo, pero nosotros podemos decir idealmente que hubieran cambiado en el estado nutricional, pero si no, bueno, mejoró conocimiento, mejoró conducta alimentaria. Y yo creo que es importante siempre hacer un antes y un después para así validar nuestro trabajo, ¿ya? La difusión de estos trabajos y la investigación. O sea, si tenemos datos, tenemos, no sé, la obligación con el gremio, ¿de qué pienso yo? De publicarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para también la misma contratación y la necesidad de nutrición. Y en el vínculo con la comunidad, nosotros como nutricionistas podemos hacer instancias de redes con ferias locales, redes de apoyo, no sé, CESFAM, por ejemplo, charlas, materiales, redes con los pueblos originarios y nos pueden ayudar mucho con huertos también, ¿ya? Con clubes deportivos, hacer ciertas, no sé, enganches, por ejemplo, y vínculos también con los colegios. Quizás aquellos estudiantes que tienen malnutrición por exceso pueden tener algún, algún proyecto asociado en algún club deportivo local. Entonces hay mucho trabajo que se puede realizar. Finalmente, bueno, esto es una, una plataforma que se realizó con fondos ya de FONDEF,
en el cual lo realizó la Universidad USACH, Universidad del Desarrollo y la Universidad de Santiago de Chile, ¿ya? Y ahí tienen el link, que es un material educativo para quienes estamos en esta área que es muy bueno, ¿ya? Ellos hicieron una propuesta, así se llama, propuesta de un modelo de planificaciones docentes en las asignaturas de lenguaje y comunicación, matemática, historia, geografía y ciencias sociales, en alimentos, nutrición y actividad física. O sea, ellos lo que hicieron es hacer la planificación con objetivo, con material, con la experiencia, cómo se evalúa el tiempo, todo, de cómo poder educar respecto de alimentación, nutrición y actividad física en las clases de lenguaje, comunicación, matemática, historia, la. Entonces, no es necesario, por ejemplo, en esto está la visión de que no es necesario un taller aparte de cocina, sino que son los mismos profesores que lo pueden integrar de manera transversal. Y esa es la idea, ¿cierto? Que sea la alimentación, que sea una educación transversal, así como educamos higiene, así como educamos emociones, comportamiento. También la alimentación deberíamos toda la comunidad volverse, digamos, agentes de cambio y querer realizar este cambio, ¿ya? Así que se los dejo. También nos sirve a nosotros, a veces nosotros no somos educadores de formación, ¿ya? No somos profesores, por lo tanto, desconocemos, y ahí está como nuestro talón de Aquiles, cuál es el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes de acuerdo a la edad. Y esto es una planificación de segundo a quinto básico que a nosotros nos puede servir para decir cuál es el nivel, por ejemplo, en matemáticas. ¿Qué saben los niños? ¿Cómo puede ser una planificación en tercero básico de matemáticas? ¿Saben las fracciones? ¿Saben dividir? ¿Qué saben? ¿Ya? Y así con las distintas instancias. Es algo muy útil. Y para finalizar, para motivarlos, para abrir un poco, y estos son algunos ejemplos, ya ustedes pueden hacer, este es un mundo que todavía no está tallado en piedra, como decía Nico. Entonces, bienvenidos sean todas las ideas, ¿ya? Pero en mi experiencia, no son fotos reales, pero son fotos que yo he vivido, ¿ya? Por ejemplo, la primera tenemos acá matemática, ¿ya? Y más que con alimentos fotografía, yo lo he visto con alimentos reales, con alimentos saludables reales, ¿ya? Y pasan las fracciones y las pruebas son de fracciones a través de el uso de los alimentos. Y recordar que, por ejemplo, la selectividad alimentaria, ya el primer paso para la aceptación de un alimento, aparte de lo visual, es el tacto. Por lo tanto, los acerca a los estudiantes que no están, que tienen algún rechazo alimentario, estas actividades los acerca en el tacto, en tocarlo, en sentirlo, en la parte sensorial, ¿ya? En lenguaje, por ejemplo, la estructura de una receta, en el cual se fomenta la lectura, se fomenta la escritura, y aparte vamos sabiendo sobre distintos tipos de preparaciones. Los niños los pueden preparar, los niños los pueden consumir. Funciona muy bien. En la parte de acá abajito es una idea de ciencias, ¿ya? En el ramo de ciencias naturales, que lo realicé muchas veces, es un estilo de MasterChef en los cuales los niños por ahí, por quinto básico, ya aprenden la función de los macronutrientes. ¿Y qué se hace acá? Se hace que los estudiantes puedan elaborar su preparación muchas veces con ayuda de los apoderados, y estas instancias sirven mucho para que los apoderados puedan motivarse frente al cambio, ¿ya? Y después motivarse a asistir a charlas de la nutricionista, etcétera. Entonces, esta instancia los acerca mucho y además de preparar un alimento, ¿cierto? El estudiante tiene que disertar sobre, bueno, esta es la preparación, qué alimentos tiene, qué nutrientes tiene y cuál es su función, ¿ya? En ciencia funciona muy bien. En historia, por ejemplo, acá tenemos pueblo originario, eh, mapuche, y cuál es su alimentación, también conocerlo, también se pueden preparar. En tecnología tenemos los huertos verticales, esto puede ser, o sea, liderado por una profesora de tecnología junto con nosotras, etcétera. En artes, ya la elaboración de cómics, la elaboración de pintura, de cuentos, de murales, etcétera, ¿ya? Em, Acá tenemos simplemente el disfrute de preparar de hacer sesiones educativas de preparaciones. Obviamente, todo lo que viene detrás de material educativo, como los gorritos, delantales, todo eso, propicia el ambiente. Acá abajo no se ve muy bien, pero son unas niñitas que tienen, bueno, niños y niñas que tienen una gota de agua. Y esto, por ejemplo, para el Día del Agua, a mí me tocó en un establecimiento que tenía un sello musical preparar en un curso completo una música sobre una canción acerca de la promoción del agua al colegio, a los apoderados, a las redes sociales, etcétera.
Recreos activos, les puse esta foto solo para decir que con una tiza uno puede hacer cambios ya en el patio, con un parlante y música uno puede hacer que el recreo sea mucho más activo de lo que son, pensando que los recreos activos de Orea son celular, sentado, posición de la espalda así arqueada, ¿ya? Entonces, con poco podemos hacer mucho. Y talleres de cocina apoderado, no tienen que necesariamente ser talleres de escucha y clases solamente expositivas, también pueden ser de cocina con ellos. Están de hidratación y poder nosotros también instaurarnos aquellas actividades como alianza, las fiestas patrias, etcétera, tener nuestro plan de hidratación, aprovechar de educar, por supuesto, antropometría, por supuesto, charla docente y nosotros mismos en las salas de clase. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu valiosa exposición y por compartir tu vasta experiencia en los colegios, en las escuelas con nosotros. Ahora abriremos nuevamente un breve espacio de preguntas o comentarios sobre este segundo tema. Quienes deseen participar pueden escribir su consulta en el chat. Lo vamos a estar leyendo. Consultas, dudas, lo pueden escribir ahí al chat del Zoom. Bueno, aquí Felipe Vergara dice bravo. Gracias. Buenísima presentación. Camila Romanet. Preguntas, Tamara, dudas, comentarios. ¿Sí? Aquí. Tamara, yo más que duda tengo felicitaciones para Nicole y Gabriela, la verdad las dos exposiciones muy buenas, muy completas. Partieron con un inicio súper de introducción y como que fueron avanzando, pero me tuvieron, la verdad, súper pegadas las dos presentaciones que hicieron. Así que felicitaciones a ambas. A Nicole no la conozco, todavía no la conozco, pero espero que nos veamos en la próxima actividad de alumni. Y a Gabriela también, felicitaciones. Gabriela, de hecho, participa del proyecto que nos adjudicamos a nivel regional. Ella está ejecutando en este momento en 4 escuelas de acá de la región. Trabajo en escuelas, así que también un orgullo que haya presentado porque su presentación fue justamente una base de todo lo que se está haciendo en las escuelas y sí, hay que luchar por nutricionistas en las escuelas. Yo creo que la empleabilidad aumentaría un montón si logramos justamente nutricionistas en escuelas, pero ahí tenemos que todos motivarnos y hacer la fuerza para ojalá ir al Congreso y mostrar datos duros. Eso hay que hacer, publicar, como Eso hay que dijo. hacer, publicar, tomar datos, demostrar que el cambio se puede. Y invito, como ya estamos hasta internacional, hasta en Perú, que podamos ser como gremio generosas, generosas, generosas con la información, apoyarnos, esto es algo que vamos entre todos construyendo y quienes podemos, digamos, fomentar, compartir experiencia, uno a veces lo ve desde que es estudiante hasta ahora, uno aprende mucho compartiendo entre pares, entonces compartir experiencia, ver cómo podemos presentarlo, no, si a alguien le resultó o a alguno le resultó algo, no encapsularlo, sino que expandámoslo para que nos escuchemos y sepamos que somos necesarios. ¿No? Sí, como decía una colega, un llamado a empoderarnos con la nutrición, aunque somos Mm, nutricionistas, con que tenemos todo el conocimiento y todas las armas, eso nos falta, el empoderamiento, así que a salir a las mm, calles y a seguir buscando también nuevos horizontes y tenemos harto que aportar. Y bueno, acá tengo las preguntas, ahora salen las preguntas, así que las voy a ir leyendo, ¿ya? En ya. orden. Tenemos la pregunta Mm. entonces de Karina González, dice lo siguiente. Hola, buena presentación, consulta. Después de esta intervención en el colegio de manera personal de su parte, ¿se nota interés en los alumnos como para interiorizar en este tema? Por siempre el interés se nota más en los pequeños y en los pequeños es donde más podemos hacer el cambio transversal a futuro, ¿cierto? La verdad, y yo por eso les puse ese metaanálisis a nivel adolescente, porque la media en general, bendito sea los profesores, que hay que tener paciencia igual porque cuesta, es una edad en que cuesta que ellos participen, cuesta quizás a veces llegar a lo que les gusta y estudios como, bueno, ¿qué podemos hacer en la media? Es importante, ¿ya? Pero sí, yo creo que
donde más se nota el interés es en los más pequeños, la verdad. Ujú. En básica, primer ciclo, yo diría hasta sexto básico, pre-kinder a sexto básico, es un área en que los estudiantes se motivan mucho y también uno puede ahí hacer ciertas como ideas, no sé, premiar, por ejemplo, hablar con el establecimiento o con el apoderado, es decir, vamos a premiar, por ejemplo, al curso que más trajo colaciones saludables al mes y le hacemos una convivencia de desayuno saludable. eh, lo podemos ir como haciendo ciertas ideas en el que se motiven, tanto los niños como, o sea, a veces con un sticker ya como que se ponen contentos. Así que sí, se enganchan harto. Súper, súper. Tenemos otra pregunta de Paola Silva. Dice lo siguiente, ¿los colegios privados miden hábitos saludables? No, ¿Y sabes cómo se mide este factor en CIMSE? no. A ver, los colegios particulares, la verdad es que lo debería, mira, lo deberían medir y debería salir como grupo socioeconómico, o sea, como ya les decía, el CIMSE mide según grupo socioeconómico. Por lo tanto, si son particulares, lo más probable es que el promedio sea más elevado de puntaje, de puntaje nacional, ¿ya? Nuestro puntaje del grupo socioeconómico, por ejemplo, bajo, es 71 acá a nivel nacional, 71 puntos. Entonces, esa es como la base. Súper, súper. Entonces, tenemos algunos comentarios también de Karina, nutrición en diferentes ramos de clases, de Vania Martínez, gracias por la presentación. Se necesitan más Nutri en los colegios. Sí, Felipe Vergara, seguir luchando para estar en el código sanitario y que se abran muchas puertas. sí, 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 sí. Y, y nos queda la última pregunta, ya que viene con Mm, un comentario también de Muriel Páez. Muy buena presentación, pero tengo una duda. ¿Cómo se haría en caso de que un niño o niña tenga alguna neurodivergencia para integrarle los hábitos saludables desde el colegio? Ya, se ve muchísimo la neurodivergencia en los establecimientos, es un tema, bueno, da para otro tema, ¿cierto? Pero la mayoría de los niños y niñas que tienen neurodivergencia presentan selectividad alimentaria, ¿ya? Y ¿cómo lo podemos hacer? Conociendo. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, siempre es un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, conociendo a nuestro curso, sabiendo si hay selectividad alimentaria y sí podemos individualizar el trabajo. Entonces, como yo les decía que la primera aceptación es visual, ¿ya? Porque yo también tengo una certificación en selectividad alimentaria. Entonces, la primera aceptación es visual. Si un niño no quiere tocar, nosotros podemos llevarle preparado, por ejemplo, algo más individualizado. La misma educación, por ejemplo, beneficio, pero ese niño, por ejemplo, va a colorear una guía acerca de los beneficios de ciertos alimentos, ¿ya? Mientras el otro curso puede estar en el tacto, puede estar en saboreando, pero que no se sienta presionado, porque si no vamos a generar un rechazo, ¿cierto? Entonces, a nivel que mientras este niño o niña vaya avanzando en su proceso y después la próxima vez quizás se atreve a tocarlo, no con la mano, quizás lo va a tocar con un utensilio, bueno, vamos preparando y vamos avanzando a su ritmo, ¿ya? Y nosotros tenemos que adaptarnos al ritmo del niño. Sí, Súper, súper, muchas gracias. Entonces, agradecemos nuevamente a ti, gracias. Gabriela, por tu posición y por representar también al comité Alumni NIDV en esta primera Hola, instancia de webinar. ¿se escucha? Ay, Sí, sí, sí. Ahora tengo una duda. Mi nombre es Nicolás, soy nutricionista. Eh, Egresé hace poquito. El año pasado hice mi internado en un Cefam y hacíamos talleres eh, en los colegios y liceos que estaban alrededor. Y fue súper buena la aceptación. Incluso aumentó la cantidad de niños y familias que llevaban a su hijo a la consulta, súper. ya que había mucha Quizás, obesidad y claro. co- Y colega, hace ese poco, es un súper buen ejemplo de red. claro, Mm, por eso me gustaba mucho y quería escuchar este webinar. mm, También hice un proyecto que estoy presentando en mi comuna sobre nutricionistas en la escuela. Y he tenido buena aceptación. Lo he presentado en tres y por ahora uno está súper interesado, incluso me decían que
ellos no sabían que necesitaban un nutricionista hasta el momento que les presenté el proyecto y les mostré cuáles eran los beneficios que podían tener ellos en la educación y en todos los ámbitos que se habló. Así que me gustaría tener su correo para tener más información, hacer preguntas y compartir más información. Muchas gracias. Sí, obvio que sí. Se hacen esas alianzas, sí sirven. A veces, y también a veces, bueno, hay algunos establecimientos que tienen enfermeros, ¿ya? Que tienen enfermera como por accidente o cosas así. Pero si no, cuando tienen nutricionista, nosotros nos envían, por ejemplo, a eh, reuniones locales de CEFAM con otras cosas más, y ahí van saliendo a veces proyectos, a veces nos ponen a cargo, por ejemplo, de como nosotros vamos, te son a cargo la vacunación, y ahí pues como que vamos agrandando la cosa, ¿ya? Pero es súper bueno el tema de tener, como por ejemplo el colega de Nicolás, que tuvo una buena experiencia con CEFAM, eh, presentarlo también así, ¿ya? Voy a aprovecharme la instancia de la Daniela que dice muy buena presentación. Quería consultar una recomendación para escoger un colegio para presentar un proyecto, además de los indicadores que mencionó, resultado de hábito saludable del CIMS. Bueno, además de ese indicador, cuando son particulares, ya pasamos a al tema B, cuando son particulares, depende de el sostenedor, ¿ya? El director. Ahí yo podría decirles que fueran directamente, ¿ya? Porque el mismo colegio es el que decide en dónde va su dinero. Ahora, sí, para eso yo les recomiendo a veces plantear una primera parte inicial de hacer un diagnóstico, ¿ya? Para ver la necesidad que tiene el establecimiento. Si no está esa posibilidad de hacer un diagnóstico personal al establecimiento, me refiero a diagnóstico completo, o sea, no solamente estado nutricional, conocimiento, conducta alimentaria, ambiente alimentario, etcétera. Si no está, uno se puede basar en el mapa, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en ese indicador de CIMSE y poder decir, está esta necesidad, no sé, quintos básicos, de de poder realizar. Los otros, los demás, cuando son municipales, la verdad es que hay que acercarse más bien a las mismas municipalidades, ya, a presentar un proyecto y y ahí un poco hay que mostrar evidencia, mostrar lo que se quiere hacer, mostrar la realidad local. Yo sé que hay muchas personas que venden proyectos educativos, ya listos, a muy bajo precio. Yo soy de la idea que no los compren, ¿ya? Porque la verdad es que un proyecto para que funcione, uno tiene que conocer la realidad, ¿ya? Uno tiene que conocer el contexto y a través de eso poder vender, digamos, su proyecto, ¿ya? O sea, ¿cuál es la necesidad aquí? Si no hay necesidad, no está esa oportunidad, ¿ya? Eso. Bueno, en honor al tiempo, entonces, muchas gracias nuevamente, Gabriela. Dejamos a continuación con ustedes a la profesora Daniela Pincheira, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, que nos entregará las palabras de cierre de esta jornada. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha Súper. todo Sí, ok. Dani, se escucha muy bien. Ya, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Gabriela y a Nicole las presentaciones. Muy interesantes ambas presentaciones. Y también agradecer a la audiencia que está aquí, así que les voy a dar unas palabras de cierre ya para ir terminando este primer encuentro. ¿Ya? Así que bueno, en nombre de la Escuela de Nutrición y Dietética de nuestra Universidad del Paraíso, quiero expresar mi más sincero agradecimiento, ¿cierto?, a nuestras expositoras, Nicola Aguilera y Gabriela Lobos, por su generosidad, principalmente, disposición y compromiso en compartir sus experiencias, conocimientos y reflexiones. Sus presentaciones no solo fueron valiosas en el contenido técnico profesional que pudieron compartir hoy día y que sé que todos y cada uno de los que participamos valoramos muchísimo, sino que también por el profundo sentido humano que refleja el ejercicio de nuestra profesión, que de alguna manera refleja las últimas reflexiones que nos entregaba Gabriela. Pero también quiero destacar con mucha alegría la alta participación que hemos tenido el día de hoy en este primer webinar,
porque no solo nos acompañan miembros de nuestra red de alumnos, y yo también soy parte de esa red, sino que también estudiantes de pregrado, colegas nutricionistas de otras casas de estudio, y esa confluencia de cada una de las generaciones que estamos presentes hoy, las trayectorias en este mismo espacio, para mí es un verdadero reflejo de espíritu colaborativo, de comunidad que caracteriza nuestra disciplina. Y yo creo que eso también es una bandera de lucha de alguna manera para continuar, ¿cierto? En uno de los comentarios que no sé si lo eh, dejó un colega o un estudiante respecto a nuestra participación en el código sanitario, ¿verdad? Nuestra inclusión ahí. Las temáticas que hoy día se abordaron son la muestra de la diversidad, de la riqueza del quehacer nutricional, ¿cierto? De nuestra profesión. Cómo cada una de nuestras expositoras ha desarrollado su camino profesional, en este caso en el comunitario, o sea, de gestión, que tiene mucho que ver con todos estos proyectos que nos planteaba Daniela, pero también de la clínico, de la investigación que en el que entregó Nicole, reafirma el impacto que tiene la nutrición en la sociedad, la relevancia de seguir construyendo conocimiento y, por supuesto, redes de apoyo mutuo, que eso es algo que se refleja, ¿cierto?, en la participación del día de hoy. Esta jornada para nosotros marca un hito muy importante para la escuela y es un espacio de reencuentro, de vinculación entre egresados, estudiantes, docentes, profesionales, que nos invita a mirar con orgullo los logros alcanzados y al mismo tiempo también proyectar juntos los desafíos futuros que se evidenciaron en estas dos presentaciones. Este año para nosotros es un año importante porque celebramos nuestros 25 años y no podemos dejar de reconocer la trayectoria de cada uno de este clase de 25 años. Cada vez que a nuestra casa de estudio, cada estudiante que participa hoy día y también cada colega que se va sumando eh, comprometido con el bienestar de las personas y las comunidades, que ese es nuestro gran rol. Como directora de escuela, eh, quis- Uy, se nos fue la señal. Parece que la Dani se quedó en mute. Déjenme, Ya. porque tal vez se apaga la cámara, sí. Ahí está volviendo. Sí, ya. ¿Está volviendo? Ya. Ah, sí. Ahí la Ahí está, tengo. sí. Ahí está. Me acuerdo de la pandemia. Sí. Podríamos invitarlos después si quieren prender la cámara para sacarnos una foto Sí, y sí, que yo el creo que es Ya. registro, un recuerdo. sí, Un y que un el recuerdo, sí. registro de este primer webinar organizado por el Comité de Alumni. ¿Me escuchan Sí, ahora? sí, Dani, Ahora sí. sí, 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 ahora sí. 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 Sí, Perdón, se estaba se me cortando un cortó. poquito. Sí, se me cortó el computador, pero la verdad solamente agradecer haciendo el resumen de estas últimas palabras y comprometernos también como escuela, que es lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Aquí, bueno, está Pamela como jefa de carrera, está Mauricio también como coordinador de práctica, varios de los profesores, en este caso está Carolina, representante del área vínculo. Tenemos un compromiso con en nuestra red y que esta sea la primera vez y no la última, ¿cierto? De poder tener estos encuentros y apoyar en lo que la red alumni necesite, por lo menos de nuestra parte. Así que muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras y por acompañarnos en esta actividad tan significativa para nuestra comunidad de alumni de Inclusión Dietética V. Agradecemos también entonces a nuestras expositoras, a las autoridades presentes y a todas las personas que se conectaron y participaron hoy en este primer webinar organizado por el Comité de Alumni de Nutrición y Dietética V. Este webinar, como bien decía, marca el inicio de un nuevo ciclo de encuentros alumni, cuyo propósito es fortalecer nuestra comunidad profesional y generar espacios de aprendizaje colaborativo, tal como lo dijo nuestra directora, entre egresados, docentes, estudiantes y profesionales de otras casas de estudios. Lo invitamos entonces a estar atentos a nuestras redes
sociales y canales oficiales, ya que en noviembre realizaremos el segundo webinar de este año y además el segundo encuentro de alumni, nutrición y dietética V, este es presencial, donde celebraremos y seguiremos construyendo vínculos entre las generaciones. Muy pronto entonces compartiremos las fechas oficiales y la programación de nuestras actividades. Muchas gracias nuevamente a todos por tu participación y entusiasmo.